Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Tito. Vamos a leer los primeros 4 versículos y vamos a embarcarnos en el estudio de esta pequeña carta. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Como les decía, vamos a comenzar a estudiar la pequeña carta, conocida como una de las cartas pastorales, porque trae instrucción, justamente es dirigida a Tito, y la otra es 1 y 2 Timoteo, dirigida a pastores o que están cumpliendo funciones pastorales para instruirlos, para que sepan cómo conducir asuntos en la iglesia. Pablo acá, el autor, como ustedes habrán escuchado en el versículo 1, procura instruir a Tito, que recién aparece en el versículo 4. ¿Sí? Es un saludo. Y obviamente Pablo no solo procura instruir a Tito, sino también a los ancianos que Tito iba a establecer en esa iglesia y a los miembros que iban a escuchar la instrucción, ¿no?, que iban a aprender de esta carta. Por lo tanto, esto aplica a nosotros, me enseña a mí, nos enseña a nosotros también, de la misma manera. En el versículo 5 dice el propósito, uno de los propósitos por el cual Pablo deja a Tito ahí en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mando o como te mandé. Eso era el trabajo que tenía que hacer Tito ahí en Creta. Pero Tito no era un apóstol, ustedes saben eso, no era un apóstol. Él tenía que ir a un lugar y no era un apóstol y hacer lo que Pablo le había dicho. Entonces la carta, este documento iba a servir, iba a atestiguar que él estaba bajo la autoridad del apóstol Pablo. Y de hecho, si alguien se oponía a Tito, se estaba oponiendo al apostolado de Pablo y obviamente se estaba oponiendo a Dios, a Jesucristo, que lo había comisionado como apóstol. Las iglesias de las que habla acá y que tiene que poner en orden están en una isla llamada Creta. Creta es una isla en el mar Mediterráneo. Es una isla, unos 256 metros, dicen ahí los comentarios, de largo por unos 56 en el punto más ancho, como para tener una idea a dónde iba a estar. Y la pregunta es cómo llegó el Evangelio ahí. Bueno, la Biblia no nos dice, pero sí tenemos una pista, porque ustedes recuerdan cuando comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2, a la fiesta de Pentecostés vienen judíos de todas partes y vienen judíos de Creta, escuchan el Evangelio, se convierten en 3.000 y probablemente algunos de ellos volvieron para la isla y ahí comenzó la iglesia. Ahora eso fue más o menos en el año 30, el libro de los Hechos, y esta carta es en el año 62, 64, así que tampoco sabemos cuánto tiempo estuvieron sin influencia apostólica, pero aparte de esta que estamos por ver, y bueno, faltaba corrección, como leímos en el 1.5, faltaba que vaya ahí el enviado de Pablo y que corrija algunas cosas. Tito, no iba a ser fácil el trabajo que Tito tenía ahí en ese lugar. Tenía que hacer lo que leímos, pero también iba a encontrar oposición. Fíjense en el versículo 10. Pablo dice, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. No iba a ser fácil. Iba a tener que taparle la boca a los que se oponían, a personas a judaizantes, ¿no? Había ahí metido entre ellos personas que decían que la salvación era por cumplir ciertas ceremonias, por la circuncisión. Bueno, no iba a ser fácil el trabajo de Tito. Y Pablo sabía que la verdad del Evangelio, como vimos ayer en la reunión de padres, la verdad del Evangelio cae en oídos sordos si los que la predican no son piadosos.
Entonces hace mucho énfasis acá Pablo en el tema de la piedad, el tema de la piedad tanto de los líderes como de la iglesia. De hecho, si podemos resumir así cada uno de los capítulos, todo tiene que ver con la piedad. Se enfoca en el capítulo 1 en las cualidades de quienes ejercen el liderazgo, cualidades que vienen de hombres piadosos, obviamente esas cualidades las tiene que tener alguien que es piadoso. Y también habla de reprender a los falsos maestros, como recién vimos. En el capítulo 2 se enfoca en el carácter y en la conducta de los miembros de la iglesia. Conducta y carácter piadoso que viene también de una vida piadosa. El carácter, como vimos ayer, la conducta resulta de una vida piadosa. Y en el capítulo 3 se enfoca en el carácter y en la conducta tanto de líderes como de miembros para con los incrédulos. Que tu carácter, tu conducta piadosa también sea una influencia ahí en tu trabajo, allá en tu barrio donde estás. Y todo eso lo hace la palabra de Dios. Lo hace la palabra de Dios. Tiene poder para salvar y tiene poder para producir, como vamos a ver, piedad. La sana doctrina produce vidas piadosas. Ahora, Pablo no solo buscaba, como vimos ahí en el encargo 1.5, sino también con esta carta buscaba animarlo a Tito. Ya desde el saludo, Pablo le recuerda a Tito que el ministerio que él hacía, Pablo, y que tenía que hacer Tito, por extensión, no es producto de la mente del hombre, no es que se propusieron ellos, vamos a hacerlo. Esto comenzó en la mente de Dios, y es llevado a cabo por instrumentos humanos como Pablo, como Tito, como los miembros de la iglesia. Y en el saludo Pablo le recuerda eso. Básicamente lo que Pablo hace en el saludo es resumir su propio ministerio, el de Pablo, recordándole a Tito verdades que lo iban a sostener, que lo iban a animar, que lo iban a enfocar. Ya en el saludo nada más iba a recordarle esa verdad, que seguramente la sabía Tito, pero siempre cuando uno las recuerda como que se enfoca. Y no estoy haciendo algo que a mí me parece, sino estoy haciendo lo que Dios me mandó que haga, vale la pena. Entonces nosotros vamos a ver hoy verdades del ministerio de Pablo que nos dan luz a nuestro ministerio, aunque no sea exactamente igual. Y después vamos a ver por qué no es exactamente igual. ¿Sí? Podemos decir que casi igual, pero no exactamente igual. Verdades del ministerio de Pablo que nos dan luz a nuestro ministerio, aunque no sea exactamente igual. La primera verdad la vemos ahí en la primera parte del versículo 1 y podemos decir que es esta: el ministro del ministerio es llamado por Dios, o la persona del ministerio es llamado por Dios. Comienza diciendo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo no buscó ser un siervo de Dios, Pablo no buscó ser un apóstol de Jesucristo. Pablo llegó a ser un siervo de Dios, Pablo llegó a ser un apóstol de Jesucristo. El mismo Pablo nos enseña en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Nadie busca a Dios, Dios busca a las personas. Adán y Eva huyeron de Dios, así hacemos nosotros. Y no solo que nos alejamos de Dios, sino que odiamos a Dios, odiamos a Jesucristo. Y bueno, y Pablo lo odiaba de manera activa. Ustedes recuerdan, este hombre no, para él, antes de convertido obviamente, creía que Jesús era un impostor. Y él, ahí nos dice en Hechos capítulo 9, respiraba amenazas de muerte todavía y con cartas iba decidido a buscar a los que estaban predicando el mensaje de Cristo. Y es interceptado ahí por el Señor Jesucristo. Y ahí él entiende por primera vez que Jesús es Dios. Y cae derrotado. ¿Qué quieres, Señor? Levántate y se te dirá lo que debes hacer. A partir de ahora dejás de ser un esclavo del pecado y pasás a ser un esclavo de Dios. Un instrumento escogido para mí. ¿Sí? Y Pablo eso lo tenía muy claro. Por eso después en 1 Timoteo 1, versículo 12, Pablo dice, doy gracias a mi Dios, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo no me puse solo, Dios me puso en el ministerio. Y después él agrega, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia. Yo odiaba a la iglesia. A la cabeza de la iglesia odiaba a Jesucristo. Y Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios me buscó, Dios me puso en el ministerio. Y tener eso en claro produce humildad, porque no lo merecíamos.
No lo merecíamos, como oraba Cristian, merecíamos el infierno, merecíamos el castigo eterno. Y aún así Dios nos busca, lo buscó a Pablo, lo salvó y le dio un ministerio específico, como vamos a ver ahora. Y entonces Pablo dice que él se describe a sí mismo como siervo de Dios. Siervo, la palabra siervo es esclavo, ¿sí? En el original es esclavo. Y un esclavo que no pertenecía antes a Dios, pasó a ser un esclavo de Dios, implica que fue comprado, y nosotros sabemos que fue comprado por precio, ¿sí? La Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ser siervo, ser esclavo, implica que tengo un amo y que estoy subordinado a lo que el amo me dice que tengo que hacer. Soy un siervo de Dios, eso es lo que está diciendo acá. Pablo entendía que fue comprado por precio. Y ahí en ese sentido nosotros podemos también decir, igual que Pablo nos pasa a nosotros. Somos siervos de Dios también nosotros. Somos esclavos, espero que así sea. Somos esclavos de Dios también nosotros. Éramos esclavos del pecado, fuimos comprados por precio también. Somos siervos de la justicia ahora. Éramos siervos del pecado, somos siervos de la justicia. Fuimos comprados por la sangre de Cristo, fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Y ya no vivo para mí, vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Por lo menos eso es lo que intentamos hacer con toda nuestra fuerza, ¿sí? Con la fuerza del Señor en nosotros. Y Pablo dice siervo de Dios, y no es habitual que él diga siervo de Dios, generalmente dice siervo de Cristo, acá dice siervo de Dios, probablemente, y el nombre de Dios es el nombre del pacto de Dios, para el nombre con el que Dios hizo el pacto con Israel, mostrando él, probablemente porque había judaizantes ahí, que él, aunque les manda tapar la boca de ellos, él, su Dios, es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel también. Ese mismo Dios, del cual fue siervo Moisés, del cual fue siervo Abraham. Pablo dice, yo soy siervo de ese mismo Dios. Y después Pablo dice, y apóstol de Jesucristo. Y acá ya entra su ministerio. Y acá es donde yo digo que no es igual al nuestro, porque yo no soy ningún apóstol. Y porque no existe ningún apóstol. Sí, existen, pero bíblicamente no es correcto. Y ahora vamos a decir algunas cositas. Apóstol de Jesucristo. Dios lo hizo su apóstol, su ministro. Bueno, básicamente el significado de la palabra apóstol es un enviado por un superior para cumplir cierta misión. Eso es lo que significa apóstol. Ahora, en la Biblia se usa de manera general. En un sentido podemos decir que somos apóstoles, somos enviados a predicar el Evangelio, pero hay un sentido en el que la palabra es usada para hablar de forma específica de los 12 apóstoles. Y había algunos requisitos, yo voy a nombrar 3, para que realmente los apóstoles fueran apóstoles de Jesucristo. Tenía que haber sido un testigo ocular del Cristo resucitado. Podemos ver varios pasajes, pero ahí en capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo habla, Cristo resucitado se le apareció a Cefas, a Pedro, luego a los 12, y luego a mí como un abortivo. Se le había aparecido el Cristo resucitado a Pablo. Pero no era el único requisito, porque ahí había más de 500 también, y no eran apóstoles los más de 500. Aparte de haber sido testigo del Cristo resucitado, tendría que ser nombrado personalmente por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pasó la noche orando y eligió a los 12. De esos 12 se perdió uno, Judas. Y más adelante, de una forma diferente, se le apareció a Pablo y lo llamó a Pablo para que sea su apóstol. Él en Gálatas capítulo 1, verso 1 dice, yo soy apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino de Dios y del Señor Jesucristo. Él me escogió para que yo sea su apóstol. Y en tercer lugar, ese apostolado era autentificado por señales, prodigios que hacían ellos. Ahí en 2 Corintios 12:12, Pablo dice, entre ustedes, le dice a los corintios, se hicieron las señales de un verdadero apóstol. Ustedes pudieron ver que yo soy un verdadero apóstol por las señales que hice, que no la hace otro. ¿Está bien? Y creo que con estas calificaciones solamente demuestra que de manera concluyente, como dice un comentario, que no hay apóstoles en la iglesia de hoy.
Nadie vio al Cristo resucitado. Si lo vio, tira porque dice que va a venir por segunda vez. Lo estamos esperando. No puede aparecer. ¿Sí? No puede tener más de 2000 años, que los haya visto cuando resucitó y todavía no murió. No puede ocurrir eso. No fue nombrado por el Señor Jesús y mucho menos hacen los milagros que hacían los apóstoles, que lo hacían para autentificar como un documento de que ellos eran, ¿sí?, apóstoles. De hecho, el último apóstol es Juan, allá en Apocalipsis. Él muere y no hay más apóstoles. Y de hecho en las cartas pastorales ya no se habla de apóstoles, sino de oficiales, que son pastores y diáconos. Y una de las funciones que tenían los apóstoles, esto es extra para aclarar, ¿no?, que tenían los apóstoles era recibir la revelación divina, escribirla junto con los profetas, que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya estaba escrito, escribirla. Eso es el fundamento que ellos colocaron. Efesios 2:20 dice que los apóstoles y profetas colocaron el fundamento, el Nuevo Testamento, y una vez que se coloca el fundamento, ahora hay que edificar sobre eso. Entonces ya no hay que colocar el fundamento otra vez, lo colocaron los apóstoles. Lo que hacemos ahora los pastores y maestros es tomar lo que ya tenemos, estudiarlo, no agregarlo ni sacarle nada, para explicarlo, ¿sí?, porque el fundamento ya está colocado. Bueno, eso por las dudas, para entender un poquito de que no hay apóstoles. Dios lo llamó a este hombre al ministerio apostólico. Dios lo capacitó, le ha dado el don para que haga el ministerio. Y yo dije que hoy en la iglesia no hay apóstoles, por lo que hablamos recién, sí pastores, sí ancianos, y a esos pastores y ancianos también los llama Dios. También los llama Dios. En la otra carta pastoral, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, en el versículo 1, Pablo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y usa dos palabras para mostrar el fuego interno, podemos decir, o el deseo interno del hombre llamado por Dios, y de su práctica y de su interés en alcanzar eso para lo que Dios lo llamó. Cuando dice el obispo anhela, si alguno anhela obispado, ¿sí?, si alguno anhela, está hablando de que se estira por alcanzar aquello para lo que él entiende que fue llamado. Se prepara, estudia, se compra libros, bueno, se prepara de todas las maneras que pueda para conocer más al Señor, porque adentro tiene un deseo interno profundo que quiere servir al Señor. Pero no dice: yo soy pastor, y viene y se pone. La iglesia está viendo, antes de que sea pastor, che, me parece que a fulanito, menganito, Dios lo está llamando al ministerio, porque ya está viendo que se está preparando, que tiene hambre, que está pastoreando, ¿sí? Ya está viendo el carácter que se nombra ahí, los requisitos para hacer, ya está. Y de a poquito Dios va guiando todo y todo se hace, y cuando esa persona, por los líderes y la iglesia, dicen: este es un hombre de Dios, toda la iglesia: sí, ya lo veíamos. Y cuando esa persona se para a enseñar, todos estamos de acuerdo, lo llamó Dios, ¿sí? No se puso solo. Por eso a veces cuando aparece en iglesia por ahí el pastor fulano y mengano, ¿y quién lo puso? ¿Quién lo envió? Y nosotros tenemos que preguntarnos esas cosas. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo se hacen las cosas? Bueno, acá nos enseña: al hombre de Dios, al ministro de Dios, lo llama Dios. Esa es la primera verdad. Y Tito podía decir, Tito estaba encargado a hacer la obra, y Tito podía pensar: a mí también me llamó Dios. Qué privilegio y qué responsabilidad. No soy apóstol como Pablo, pero soy un enviado apostólico. Voy a estar en la obra de Dios, voy a estar ayudando a iglesias a ordenarlas, a organizarlas con la palabra de Dios. Qué privilegio. La segunda verdad la vemos a continuación y tiene que ver con la misión del ministerio. La misión del ministerio es alcanzar a los escogidos de Dios para que lleguen a ser piadosos, ¿sí? Y eso lo vemos a continuación. Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y a continuación dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo, en esta frase que acabo de leer,
está diciendo cuál es el propósito de su ministerio. Y básicamente está diciendo, el propósito de mi ministerio es evangelizar a los perdidos y edificar a los santos. Eso es lo que está diciendo. Básicamente lo que está diciendo Pablo es, la meta de mi apostolado es predicar el evangelio a los escogidos de Dios, a todos, y descubrir cuáles son los escogidos de Dios y ayudarlos a que crezcan en el conocimiento de la verdad. Eso es lo que está diciendo. Esa palabra conforme la podemos traducir para. Conforme a la verdad de los escogidos o para la fe de los escogidos. En la lectura bíblica recién leíamos, o el hermano Sergio leía Efesios 1:4, y habla de creyentes, dice que Pablo se incluye, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que sabemos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, es una doctrina que está en la Biblia, está acá. Aunque a veces nos cuesta entender, está acá. Hay personas que son escogidas desde antes de la fundación del mundo. Pero esas personas que fueron escogidas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Cuando llegó al capítulo 1, verso 13, dice que habiendo oído el Evangelio y creyendo en el Evangelio, entonces fueron sellados con el Espíritu Santo. Y en ese momento creyeron, pero habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Necesitaron escuchar el Evangelio para creer, porque la fe viene por el oír, dice la palabra de Dios. Si no, les leo en Hechos, capítulo 18, yo se los busco y se los leo. Pablo está predicando en Corintio y, bueno, como siempre, había oposición, no era sencillo. Y esto le dice Dios a Pablo. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles. Y escuchen la razón, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué necesitaba ese pueblo? Escuchar el mensaje para ejercitar fe. Eran escogidos desde antes de la fundación del mundo, que tenían que escuchar el mensaje para responder al Evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Que su ministerio tenía que ver con predicar el Evangelio, ayudar a los escogidos a que lleguen a la fe, ¿sí? Que lleguen a ser salvos. De eso se trata el ministerio. Después, en 2 Timoteo, ahí cita cerquita, fíjense, si quieren búsquenlo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 10. Pablo, escuchen lo que dice Pablo, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ello gloria eterna. Todo lo soporto, ¿sí? La prisión, el estar en prisión, el que iba a morir, ¿no? Lo iban a matar, todo lo soporto por amor a los escogidos, porque hay personas que están escogidas y que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Todo lo soporto, dice Pablo. Y una vez que los alcanzaba con el mensaje de salvación, ¿qué hacía? Bueno, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo ahí en Hechos capítulo 14, ¿se acuerdan cuando es apedreado en Listra, que predica el Evangelio? Es apedreado en Listra, lo sacan medio muerto, y él cuando se recompone vuelve y los discipula, y en el discipulado ahí le dice, es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de Dios. Y los anima a que sigan firmes en el Señor. Entonces, ¿qué hacía Pablo una vez que predicaba y las personas se convertían? Comenzaba a instruirlo con esa verdad, la verdad del Evangelio, para que comiencen a crecer, porque él entendía que Dios los salvaba para que crezcan en santificación. Y el entender eso, bueno, después lo dice en Gálatas, capítulo 4, 19, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces él tenía en claro el obrar de Dios y en qué consistía su ministerio. Si bien era difícil, complicado en el sentido de que había oposición, él tenía claro lo que tenía que hacer para no desviarse. Predicar el Evangelio, edificar a los santos, usando la palabra de Dios, usando lo que Dios usa para que la iglesia que el Señor prometió que iba a avanzar, avance. Y él tener el privilegio de ser ese instrumento de Dios. Entonces una persona que llega a ser salva y entra en el proceso o entra al proceso de santificación,
Así nos pasa todo. En este sentido también somos iguales. Somos salvos, entramos al proceso de santificación, necesitamos la palabra de Dios para ser salvos, y una vez que somos salvos necesitamos la misma palabra para crecer. Y acá dice que esta palabra produce piedad. Fíjense, y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Cuando habla del conocimiento de la verdad está hablando del Evangelio. Yo soy apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad, para que abracen el conocimiento de la verdad, para que abracen el Evangelio. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo sabemos que el conocimiento de la verdad se está dirigiendo o está hablando del Evangelio? Porque tenemos otros pasajes también en las pastorales donde usa la misma terminología y de una manera clara está hablando del Evangelio. Fíjense, porque está cerquita ahí, capítulo 2, de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3. 2.3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? Al conocimiento de la verdad, el Evangelio. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es el Evangelio. Y por otro lado podemos decir ahí en el capítulo 3, en el verso 7, habla de personas que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Dentro de las iglesias, personas que están siempre aprendiendo, pero que no llegan al conocimiento pleno de la verdad. No entienden el Evangelio, no lo hacen suyo, no lo abrazan. Porque la idea acá de llegar al conocimiento de la verdad es no solo un conocimiento intelectual, sino abrazar eso, el contenido, hacerlo tuyo. Y acá dice que ese conocimiento del Evangelio produce piedad, ¿sí? Produce vidas piadosas. Alguna vez hablamos de la ilustración esa que da Paul Washer. ¿Se acuerdan de que se llega tarde por cambiando la rueda del auto y se le va una tuerca y viene un camión y lo pisa y uno se imagina, lo hizo pomada? Y él dice, llegué tarde por eso. Y lo que él quería ilustrar es, si me pasó por arriba un camión, no puedo estar igual. Y él después dice, ¿qué es más poderoso, Dios o un camión? Es Dios. Si el Evangelio llegó a tu vida, si Jesucristo te salvó, no podés quedar igual. Dios te salva y te transforma. Y acá Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que produce piedad. El Evangelio, una vez que conoces el Evangelio y llegás a ser salvo, esa misma verdad que la vas profundizando y profundizando y profundizando, exponiéndote cada día a la palabra de Dios, va produciendo piedad en las personas. Y ayer hablamos un poquito de qué era la piedad en la reunión de padres. Y dijimos que piedad es una actitud hacia Dios que resulta en acciones que agradan a Dios. Entonces, exponiéndonos a la palabra de Dios, Dios va trabajando en nuestra vida y vamos conociendo a Dios y vamos teniendo temor de Dios, reverencia de Dios, vamos admirando a Dios. Comenzamos a entender que Dios mandó a su Hijo para que muera por mí y decimos, ¿por mí murió Dios? ¿Por mí murió Jesús? Y entonces eso comienza a producir en mí temor y comienza a producir en mí lo que producía en Pablo, el amor de Cristo me constriñe, quiero vivir para Él. Pero esa conducta piadosa resulta de una actitud piadosa, que yo estoy estudiando las Escrituras, estoy conociendo a Dios, estoy siendo admirado por Dios. Y eso me empuja a vivir para Dios. Eso hace la Biblia. Y Pablo dice, ese es mi ministerio. Yo para eso me mato, para eso me esfuerzo. Y para eso está dejando a Tito, allá en Creta, para que haga ese mismo trabajo. Fíjense, Colosenses, yo se los leo, Colosenses, capítulo 1, versículo 9, hace no mucho predicamos ese pasaje, Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Pablo está orando, no los conocía los colosenses, pero fíjense cómo él tenía en claro
de qué se trataba el ministerio y fíjense cómo ora. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, o sea que supimos, ¿no? Pablo estaba preso y se enteró de que había una iglesia en Colosas y se llenó de gozo. Desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo se puso a orar para que comience a haber frutos, para que comiencen a crecer en la piedad y resulte en una vida que agrade a Dios. Porque de eso se trata. Entonces él tenía en claro, lo hacía predicando, lo hacía orando también. Sencillo. Y lo que Dios usa, el principal medio de gracia que Dios usa para hacer esto que Pablo está diciendo es su palabra, ¿no? Es su palabra. Dios nos salva por medio de la palabra y cambia nuestro corazón al punto que después nos manda a desear, como niño recién nacido, la leche espiritual. Antes, cuando no éramos salvos, no nos mandaba a desear porque no teníamos ese apetito. Cuando Él te salva, te hace una nueva criatura, te cambia el corazón y ahora tenés nuevos deseos. Y un deseo piadoso te sacó, eras impío y ahora sos piadoso, por lo menos posicionalmente, y tenés que crecer en la piedad. Y este libro te va a hacer crecer en la piedad. Entonces, al saber esta verdad de nosotros, tenemos que sacar también aplicaciones para nosotros y decir, yo no soy un apóstol, pero yo tengo que hacer lo mismo que Pablo. De hecho, Pablo escribe en Efesios que Dios constituyó a algunos pastores, primero dice apóstoles, ¿sí? Habla de profetas, apóstoles, creemos que eso no está vigente, y después habla pastores y maestros, y el trabajo es capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Y eso es lo que tenemos que hacer, capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. ¿Y qué tienen que hacer los santos? Tienen que predicar el Evangelio y tienen que ayudar a esos que se convierten, o si hay nuevos, ayudarlos a crecer en la verdad. Porque sabés y estás convencido que este libro va a producir piedad. Y te involucrás en eso, que vale la pena. Que vale la pena. Y estás seguro que de eso se trata. No se trata de otra cosa. ¿Sí? No se trata de otra cosa. Ayer vinimos a los niños, en un momento se hicieron algunos juegos, se hicieron un juego. 2 juegos se hicieron nada más, pero todo el énfasis estuvo después en la enseñanza bíblica. Ahora, si nosotros hubiésemos hecho juegos, la pasaban bien, los chicos iban súper contentos, los padres iban súper contentos y no había Biblia, estábamos cerrándole según este versículo. Porque no se trata de eso. Se trata de exponer este libro porque este libro es el que salva a los que todavía no son salvos y produce piedad en aquellos que llegan a ser salvos. Bueno, hermano, nosotros, esto también lo podés aplicar a tu hogar, porque si sos un padre, tenés un ministerio ahí con tus hijos y le tenés que enseñar el Evangelio y le tenés que enseñar las Escrituras y tenés que orar para que ellos sean salvos y sean hombres y mujeres piadosos, y ahí tenés el mini ministerio en tu hogar, haciendo exactamente lo mismo. Y predicás y predicás y predicás y no te preguntás, ¿será un escogido mi hijo? Eso no te corresponde preguntar. Te corresponde predicar el Evangelio, enseñar las Escrituras, orar por la salvación de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando lleguen a ser salvos en los tiempos de Dios, gracias Dios por lo que hiciste. Y vos estuviste haciendo el trabajo que tenés que hacer. ¿Sí? Muchísimas cosas nos pueden distraer, pero tener estas cosas en claro en la iglesia, ¿sí?, es fundamental. Cuando nos estamos desviando, cualquiera de ustedes puede decir, pastor, me parece que nos estamos desviando. Porque ahí en Tito usted nos enseñó que Pablo decía que esto es lo que hay que hacer y estamos haciendo cualquier cosa menos eso. Y estaría bien que lo vengan a decir. ¿Sí? Porque nos puede pasar. Dios quiera que nunca, pero nos puede pasar. Si usted ya es salvo, entonces, usted debe estar bajo un ministerio de iglesia local, porque esto ocurre en la iglesia local, donde se crea en la suficiencia de las Escrituras y se exponga con precisión la sana doctrina. Porque Dios usará la Biblia para llevarlo a usted a la salvación si no es salvo y a ser piadoso si ya es salvo.
Obviamente, después lo aplicás en tu casa también. Te expones a las Escrituras. Pero tenés que estar en una iglesia. También te ayuda a entender en qué iglesia tenés que estar. O si te mudás de este lugar y te vas a otro lugar, ¿a qué iglesia me tengo que ir? Bueno, una iglesia que haga esto. Que esté haciendo esto. Porque de eso se trata. La motivación del ministerio. La motivación del ministerio, versículo 2. La motivación del ministerio es la realidad de la esperanza que Dios prometió. ¿Sí? La motivación del ministerio tiene que ver con la realidad de la esperanza que Dios prometió. Pablo dice en el versículo 2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. La esperanza de la vida eterna era el fundamento del ministerio de Pablo. O sea, Pablo se esforzaba para que las personas alcancen la vida eterna. Una vida eterna segura, una vida eterna firme, una vida eterna que, como dice ahí, Dios prometió. Una vida eterna que es futura, pero que es segura y que vale la pena hacer lo que vimos recién, predicar el Evangelio, enseñar las Escrituras, porque la vida eterna va a ocurrir. No es gastar pólvoras en chimango, como se dice. No estás perdiendo el tiempo si estás haciendo eso. Porque obviamente, el que no la recibe, se va a la muerte eterna. Se va al infierno eterno. Pero los que la reciben, a la vida eterna. Entonces esa era una motivación para Pablo. El llevar a las personas a que alcancen la vida eterna. El Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes y llega a ser una garantía de esa vida eterna. La vida eterna llega a ser una motivación, porque Cristo oraba recién, no sé si Cristian o Sergio, esperamos a Cristo que venga y estar a la expectativa de que venga para llevarnos a disfrutar de la vida eterna también nos purifica. Aun cuando hay sufrimiento, Pablo habla ahí en Romanos 8 de un sufrimiento terrible, pero dice que lo ve como algo leve comparado con la gloria futura que nos espera. Entonces la vida eterna es una motivación en todo sentido. Y para Pablo era una motivación. Deseaba de todo corazón predicar el Evangelio para que los perdidos lleguen a alcanzar la vida eterna. Una vida eterna que la Biblia nos dice tiene que ver con una persona, ¿no? Ahí en Juan 17:3 Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. O sea, la vida eterna está en una persona. Por lo tanto, nosotros anhelamos la vida eterna, y la vida eterna, que en un sentido ya la tenemos, porque ya tenemos a Cristo, pero acá está hablando de que en el futuro vamos a estar con Dios en el cielo para siempre. ¿Disfrutando de qué? De las calles de oro, disfrutando de la vida eterna, disfrutando de su persona, disfrutando de caminar con Él. La palabra acá produce piedad, una actitud de reverencia a Dios, que resulta en acciones a Dios. Y cuando yo estoy caminando con Dios, quiero más de Dios y deseo a Dios. Y un día eso va a ser continuamente en el cielo. Voy a caminar continuamente, voy a tener comunión continua con Dios en el cielo. Y eso es incomparable, no hay palabras para describir eso. Y eso va a ocurrir, sin lugar a dudas. Y va a ocurrir porque lo prometió Dios y Dios no miente, dice acá. Dios no miente. Y dice que lo prometió desde los tiempos eternos. ¿Sí? Desde los tiempos eternos. Está hablando de la eternidad. Algunos dicen que por ahí no estaba hablando de la eternidad, pero es similar a lo que dice 2 Timoteo 1:9. Si quieren, fíjense ahí, 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1, verso 9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada. ¿Ves? Esa gracia se nos dio en la eternidad y ahora en el tiempo, y acá está diciendo exactamente lo mismo. Esa esperanza que fue prometida desde los tiempos eternos, y después va a decir
que ahora en el tiempo se manifestó. Pero es interesante que dice, prometió desde los tiempos eternos, y vos te pones a pensar, en los tiempos eternos es antes de Génesis 1, porque en el Génesis 1 comienza el tiempo, ¿sí? Y antes de Génesis 1, ¿quién estaba? Dios, el Dios Trino. ¿Y a quién se lo prometió? Entre ellos hablaron, ¿no? Pero hay una pista ahí en Juan capítulo 17, verso 1 y verso 2. Dice que el Padre le ha dado al Hijo personas, ¿no? Para Él. Esas personas, para Él, son aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y si yo soy un salvo, yo soy uno de esos que Dios le dio al Hijo. Que Dios en la eternidad pasada le prometió al Hijo que le iba a dar a mí. Y hay otros por ahí que todavía no creyeron, pero que también se los prometió. ¿Qué hay que hacer? Predicar el Evangelio y ayudarlo con las Escrituras a que crezcan. Entonces, es imposible que la salvación se pierda, porque lo prometió el Dios que no miente. Y no solo no miente, es todopoderoso, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y no solo es todopoderoso, es inmutable, ¿no? Porque alguien puede decir, sí, no miente, pero si Dios cambia y se convierte en un mentiroso, es inmutable, es imposible que Dios cambie. Entonces esta esperanza es segura y era el fundamento del ministerio de Pablo. Va a ocurrir sin lugar a dudas. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Cuando estamos con una persona está en juego la vida eterna. Y Pablo se ponía como loco cuando pasaba ahí por Atenas y veía carteles a ídolos y un cartel que decía el Dios no conocido. Usó eso para comenzar a predicar el Evangelio, para ver si había algún salvo ahí, poder instruirlo y enseñarle y llevarlos a la vida eterna, porque estaban camino a la perdición, al infierno. Entonces, si Dios miente, no solo nos mintió a nosotros, sino también le mintió a su Hijo, que le iba a dar a algunos y no se los da. Es seguro, es seguro. Estamos en una empresa no de hombres, por llamarlo empresa, en la obra de Dios que no es de hombres. Es segura. De hecho, cuando leemos en Apocalipsis 7, hay gente de toda lengua, tribu y nación. Eso es futuro, pero ya lo da por hecho. Y Dios nos puede usar a nosotros para alcanzar a muchos de ellos. Qué privilegio. En cuarto lugar, el mensaje del ministerio es el Evangelio de Dios. El mensaje del ministerio es el Evangelio de Dios. Dice versículo 3, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Pablo se traslada, podemos decir, de la eternidad pasada al tiempo. Venía hablando de la eternidad pasada y ahora dice que se manifestó a su debido tiempo, se reveló, dio a conocer a su debido tiempo, y se refiere al Evangelio, ¿sí? Cuando habla ahí a su debido tiempo dio a conocer su palabra, la idea es el logos, el mensaje. Y por otros pasajes que recién leímos, 1, 10 y 11, si se acuerdan que recién lo leímos, está hablando del Evangelio. Dio a conocer el mensaje del Evangelio a su debido tiempo. A su debido tiempo nació de virgen, nació bajo la ley, dice Gálatas. Hace 2000 años atrás vino, no vino en este tiempo, vino hace 2000 años atrás, exactamente en el tiempo que tenía que venir, vino. Y vino para llevar a cabo esa obra en la cruz. Vino para salvar a los que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque necesitaban un mensaje y ese mensaje tiene un contenido. Y el contenido de ese mensaje es que Dios, la segunda persona de la Trinidad, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Y viene para morir en esa cruz como sustituto de todos aquellos que iban a creer. Y no quedan en la tumba, resucita el tercer día. Y entonces ese es el mensaje, que Cristo vino al mundo conforme a las Escrituras, dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras.
Y todo eso tiene un contenido. ¿Quién es Cristo, el que vino y murió? La segunda persona de la Trinidad. Porque nosotros somos seres humanos y necesitábamos uno como nosotros, pero perfecto. Dios es perfecto, Dios es espíritu. Entonces Dios se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Y ese hombre perfecto que es Jesús fue a la cruz y cargó los pecados de todos aquellos que iban a creer. Y recibió el castigo, recibió la ira, fue aplastado por el Padre. Fue a la tumba y al tercer día resucitó para que todo aquel que se arrepiente y cree tenga vida eterna y comience a crecer en piedad, podemos decir. ¿Y cómo se da a conocer este mensaje? Acá dice, por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Lo que comenzó en la mente de Dios, lo que comenzó en la Trinidad, se reveló a su debido tiempo y se da a conocer, dice Pablo, por la predicación que me fue encomendada, dice Pablo a mí. A mí se me encomendó que predique el Evangelio como un heraldo. Tengo el mensaje del Rey y voy a los perdidos a predicarles el Evangelio. Y en ese sentido también para nosotros es igual. Porque yo no soy apóstol, y acá no hay ningún apóstol, pero a nosotros también se nos encomendó el Evangelio. Nosotros también tenemos que predicar el Evangelio. De la misma manera que Pablo. Tenemos que dar a conocer. ¿Cómo creerán? ¿No? ¿Cómo creerán si no vamos a predicarles? ¿Cómo van a saber si no le hablamos, no les explicamos? ¿Cómo va a saber tu vecino? ¿Cómo va a saber la persona ahí donde vos trabajás? ¿Cómo va a saber el barrio si no le predicamos, si no conocen el mensaje? Tenemos que explicarles, tenemos que persuadirlos con el mensaje del Evangelio. Dios hace la obra, pero nos usa a nosotros y usa su mensaje para que lo prediquemos. Y Pablo dice, la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. El que me manda a predicar es Dios, dice acá, nuestro Salvador. Dios es un Salvador suficiente para todo aquel que se arrepiente y crea. Andá y predicá que Dios es suficiente para salvar a cualquiera, al más vil pecador. Dios lo puede salvar. ¿Con qué mensaje? Con el mensaje que nos fue encomendado, con el mensaje del Evangelio, que comenzó en la mente de Cristo, que comenzó en la mente del Dios Trino, y que fue revelado y que hoy se nos ha confiado a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese mensaje? Acá dice que tenemos que proclamarlo, tenemos que enseñarlo. Y ese es el mensaje que salva y que produce piedad. No es muy complicado el ministerio. Nosotros lo podemos distorsionar y nos podemos desenfocar. Es esto lo que tenemos que hacer. Y la quinta verdad que vemos acá, en el versículo 4, la manera en la que el ministerio avanza es pasando la posta a hombres de Dios. ¿Sí? Recién acá dice a Tito. Podría haber dicho Pablo, siervo de Dios, a Tito, pero sin embargo, todo lo que hablamos y explicamos recién está en el medio, por algo, ¿no? A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El documento es un respaldo de autoridad para Tito, pero también es un recordatorio de que está involucrado en los negocios de Dios. O sea, Tito cuando llega me imagino a Tito leyendo y recién cuando dice, a Tito, ya leyó lo anterior. Y yo me imagino todo lo que tratamos de explicar habrá entrado también en su corazón y habrá dicho, si yo calculo, se habrá apasionado. Estoy acá, solo, en la isla, pero no estoy solo. Estoy con Dios, estoy con el mensaje de Dios. El trabajo va a ser complicado. Hay habladores, hay personas difíciles, hay falsa doctrina, pero tengo las herramientas para hacer el trabajo. Me tengo que plantar y predicar y confiar que Dios lo va a hacer. Tito probablemente fue convertido bajo el ministerio de Pablo, por eso acá Pablo le dice a Tito, verdadero hijo
en la común fe. Puede ser hijo de manera afectiva, pero probablemente también puede ser hijo porque fue que se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Tito era gentil, ¿sí? No había sido circuncidado, era incircunciso. Y Pablo un judío, circunciso. Pero Pablo dice que tenían la fe en común. O sea, Tito no necesitaba hacerse judío o judaizarse para ser salvo. Sin judaizarse, sin practicar la ceremonia, sin circuncidarse, podía llegar a ser salvo. Hijo en la común fe. Y luego está el deseo de Pablo. El deseo para que este hombre disfrute, y es no solo un deseo, sino es necesario. Gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tito va a necesitar gracia para hacer ese trabajo. La gracia que lo alcanzó y lo salvó, ahora va a necesitar más de esa gracia y el favor de Dios para hacer el trabajo que tiene que hacer. Pablo mismo dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo hacía el ministerio con la gracia, dependiendo de la gracia de Dios. La gracia de Dios iba a ser también la responsable de la fidelidad de Tito. Si Tito no se aferra a la gracia de Dios, no iba a poder hacer lo que tenía que hacer. Y paz, ¿sí? Y paz. Disfrutar de esa paz que tenemos por medio de Jesucristo. Estar reconciliados, está todo bien con Dios. Estamos en la obra de Dios. Éramos enemigos de Dios, éramos objeto de la ira de Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios, somos amigos de Dios. ¿Sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es una paz que sabemos que está todo bien con Dios, y está tan bien con Dios que estoy haciendo la obra de Dios y estoy llevando adelante el mensaje de Dios con el poder de Dios. Y eso era lo que Pablo deseaba. Y esa gracia y esa paz, dice acá, es de Dios, pero también dice que es de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Anteriormente había dicho Dios, nuestro Salvador, ahora dice Jesús, nuestro Salvador. Obviamente Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Bueno, hermano, otra vez, no somos apóstoles, pero sí somos siervos, esclavos del Señor. Tenemos que obedecerle. Fuimos comprados por precio de sangre. Y te compró y te capacitó y te dio dones para la obra del ministerio, para que hagas el ministerio. Te dio una iglesia local para que te coloques debajo de la predicación de su palabra, para que crezcas en la piedad y para que seas un instrumento y hagas lo mismo y evangelices y edifiques a otros y le ayudes a otros a hacer lo que hicieron o están haciendo con vos. Eso es la gran comisión también. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y oremos para que haya más Tito, ¿no? Que Dios levante hombres que si realmente Dios está inquietando en el corazón y que Dios lo manifieste con humildad, ¿no? Cada uno, que podamos ayudarle a que se preparen para que haya más pastores acá entre nosotros, para que salgan a fundar iglesias. De eso se trata, eso es lo que tenemos que hacer. Y entender esto nos va a ayudar a orar también, a orar de esa manera, a orar de una manera correcta. Que el Señor nos ayude entonces a seguir meditando, tal vez en las reuniones caseras, de verdades del ministerio de Pablo, que nos traen luz a nuestro ministerio, aunque no sea exactamente igual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta carta, Señor, gracias por instruirnos, por enseñarnos. Señor, gracias porque 2000 años más tarde seguimos siendo parte de tu obra. Señor, seguimos siendo parte del ministerio que comenzó en tu mente, en la mente del Dios Trino. Señor, ayúdanos a pensar, a meditar, a valorar y a poner manos a la obra, Dios, para hacer lo que nos toca. Queremos trabajar, Señor, con la fuerza tuya para poder predicar el Evangelio, Dios, y también para poder discipular a otros, ayudar a que conozcan más, a profundizar más en las Escrituras,
porque confiamos de todo corazón, Dios, en el poder de tu palabra, en la suficiencia de tu palabra, para hacer la obra, Dios, en los hombres, en las mujeres, en levantar líderes, en matrimonios, en hijos. Tu palabra es suficiente, Dios. Ayúdanos a creerlo, a vivirlo y a aplicarlo. Te pido que tu palabra, Dios, produzca piedad en todos nosotros. Queremos crecer, queremos ser hombres y mujeres piadosas. Y como recién hablamos, Señor, levanta hombres, más hombres, Señor, apasionados por ti, por tu obra, para hacer la obra del ministerio. Señor, para tu gloria y para nuestro gozo, porque es un gozo, Dios, participar de tu obra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.